Quiero invitarles que me acompañen a 1 de Samuel capítulo 3. 1 de Samuel capítulo 3. Y mientras ustedes van abriendo sus Biblias, tenemos también a dos invitadas muy especiales, a dos primas, a mi prima Isabel, que está acá con Isaí, su esposo, y con su hijo Richard. Si pueden levantar su mano para incomodarlos enfrente de todos. Y nuestra otra prima Viviana, si puede levantar tu mano, Vivi, que está aquí visitándonos. Los amamos, gracias por estar con nosotros y celebrar juntamente con nosotros, amén. 1 de Samuel capítulo 3, verso 1 al 14, vamos a leer. Y este es un pasaje tan hermoso, por eso estoy tan expectante de cómo Dios va a usar esta palabra para bendecir tu vida como ha bendecido la mía. Creo que meditando desde un corazón pastoral, ¿verdad? ¿Qué es lo que un pastor desea para su congregación? Creo que 1 de Samuel capítulo 3 nos ayuda a entenderlo. Porque creo que nuestro deseo más grande como pastores para cada uno de ustedes y sus hijos y los hijos de sus hijos es que conozcamos a Dios personalmente. Porque en aquel día, hermano, lo más importante no será solamente el crecimiento o los grandes logros o las posesiones materiales. En aquel día lo más importante es si le conocimos personalmente. Entonces hoy te quiero desafiar a acercarte a Dios de una manera personal. Quizás has descuidado tu relación con Dios, pero hoy Dios te invita a hacerlo personal de nuevo. Quizá nunca has tenido un verdadero encuentro con Jesús, porque como aprenderemos en un momento, es posible tener proximidad de espacios religiosos, pero estar muy lejos de la presencia de Dios. Yo quiero desafiarte hoy a entrar a la presencia de Dios y escuchar su voz. Estamos en 1 de Samuel 3, verso 1 al 14. ¿Lo tenemos? Dice aquí: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. ¿Y qué dice ahí la palabra? Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Yo quiero hablarle en este día bajo el tema: hazlo personal. Di conmigo: hazlo personal. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y tu verdad. Te pedimos que nos hables en este momento. No queremos una relación superficial contigo. Queremos hacerlo personal. Queremos conocerte verdaderamente. Háblanos en este momento y que podamos salir de este santuario con una nueva perspectiva. Que podamos salir de este santuario con una determinación de buscar tu presencia y de conocerte
personalmente. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. ¿Puede ocupar su lugar? Hazlo personal. Meditaba en estos días al estudiar un poco este pasaje, el impacto que tiene el estar en un lugar presencialmente. Es decir, el impacto de la presencia. Porque es una cosa escuchar algún mensaje, es otra cosa estar presencialmente allí. Y la importancia de la presencia es algo que hemos aprendido a valorar más como humanidad colectiva, porque hemos vivido por una pandemia que en muchos sentidos nos ha robado esa cercanía, nos impidió momentáneamente esa proximidad. Y creo que ahora entendemos más que no es lo mismo escuchar o ver de lejos que estar. Recuerdo hace un tiempo atrás vi una imagen que me causó mucha risa, pero también intriga y me trajo un pensamiento acerca de esto que estoy mencionando, acerca de la diferencia de estar en un lugar y realmente presencialmente estar allí, en contraste a no estar conectado con lo que está sucediendo. Y miraba esta imagen de una multitud grande, inmensa, numerosa en una calle que estaban viendo algo, no sé, quizá un espectáculo, algo que estaba ocurriendo. Pero en la foto toda la gente, sin exageración, toda la gente tenía su teléfono afuera y estaba grabando el momento. Y entre toda esa multitud y todos los teléfonos solo había una señora anciana parada que no estaba grabando, ella realmente estaba viendo. Y decía allí el comentario en esta imagen, decía: para allá va esta generación, preferimos capturar el momento que experimentar el momento. Y cuando yo leía esto me impactó porque es tan cierto. Vivimos en un mundo saturado de tecnología, de una realidad virtual que sí, puede a lo máximo ser similar a la realidad, pero no es la realidad en sí. Vivimos con una tecnología, una herramienta muy útil que nos ayuda a hablar con gente en otras partes del mundo, que nos conecta, que nos facilita, hablando en el contexto de la iglesia, llevar el mensaje de Jesús, tocar vidas que anteriormente no podíamos tocar. Pero también este mundo virtual nos lleva a correr el riesgo de perder el valor y la importancia de estar realmente conectados y de experimentar el momento. Y cuando yo relaciono esto al cristianismo, cuando relaciono esto al conocer a Dios, creo que muchos cristianos caemos en un grave error de vivir un cristianismo virtual, un cristianismo nominal. Decimos las cosas correctas cuando debemos decirlas, sabemos cuándo asistir a tales servicios, damos y contribuimos lo que es necesario, conocemos acerca de Dios, pero no realmente conocemos a Dios. Capturamos momentos y experiencias, pero no estamos realmente allí. Pero hoy es el día para hacerlo personal. Di conmigo una vez más: hazlo personal. Hoy es el día para hacerlo personal, porque cuando las cosas se hacen personales, eso significa que lo toman mucho más en serio. Te abres tu corazón, abres tu mente para decir: Dios, no quiero saber lo que otros solamente dicen acerca de ti, yo te quiero conocer personalmente. No me basta venir y escuchar información o acumular más información acerca de quién tú eres. Yo quiero tener un encuentro genuino contigo. Y lo veo que nos enseña la Biblia, no es solamente que tú y yo debemos intentar buscar a Dios y conocerle íntimamente, sino que Dios desea revelarse a nosotros. Yo reflexiono en mi propia vida, creciendo aquí en la iglesia, teniendo tantos momentos en la presencia de Dios, experiencias en eventos y campañas y cosas por el estilo. Pero recuerdo momentos en mi adolescencia clave cuando dejó de ser algo que mis padres me enseñaban, algo que líderes espirituales me enseñaban, y se convirtió en algo personal que marcó mi vida. Y cuando venimos a esta historia y leo la historia de este joven, de este niño en formación que por primera vez en su vida se encuentra con la voz de Dios, aprende a escuchar y a discernir la voz de Dios. Él había crecido la mayoría de su infancia y ahora entrando a ser un joven en espacios religiosos, estaba en espacios santos, estaba rodeado de cosas santas, pero aún no se había hecho personal. Aunque él estaba tratando de buscar a Dios, nunca había escuchado la voz de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, aún no se había revelado a su vida. Pero cuando Dios le habló, su vida cambió para siempre. ¿Cuántos saben que cuando Dios te habla, tu vida cambia para siempre?
La voz de Dios no es como la voz de tu padre o tus amigos o tus compañeros o tu cónyuge. La voz de Dios es diferente. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Cuando Dios habla, los cielos resplandecen. Cuando Dios habla, la creación se somete. Cuando Dios habla, el infierno tiembla. Cuando Dios habla, la mujer estéril da a luz. Cuando Dios habla, el lugar desértico abunda y fluye con ríos y con vida. Cuando Dios habla, todo es posible. Y Samuel viene en este relato a encontrarse con la voz de Dios. Y yo creo que aprendemos tres cosas de este relato, de la vida de Samuel, que yo quiero dejarte a ti el día de hoy, para que tu relación y mi relación con Dios se haga más personal, se haga más real y más genuina. Y lo primero que aprendemos de Samuel es que Samuel llegó al lugar correcto. En segundo lugar, Samuel se quedó allí. Y en tercer lugar, Samuel lo hizo personal. Entonces yo quiero desafiarte hoy. Llegaste al lugar correcto. ¿Cuántos creen eso? Llegaste al lugar correcto, pero tienes que aprender a permanecer allí y tienes que aprender a hacerlo personal. La Biblia nos dice que cuando Samuel llega al tabernáculo, la realidad es que llega de una manera bien inesperada. Habían un sinnúmero de obstáculos para que este niño y eventualmente joven llegara a este lugar. Pero algo que aprendemos acerca de la vida de Samuel es que no importa de dónde vienes, no importa cómo llegaste, lo importante es que llegaste. Hay alguien aquí que está agradecido y dice: yo le doy gracias a Dios que llegué. Tú no sabes mi historia, mi trasfondo, lo que he tenido que pasar, lo que he tenido que sobrevivir, los sacrificios que he hecho para estar en donde estoy ahora. Si tú vieras atrás de dónde me sacó el Señor, de qué tormentas, de qué pruebas, de qué desafíos y luchas, tú estarías atónito. Mi vida sería una nueva serie en Netflix si tú vieras lo que yo he tenido que pasar. Pero algo importante del evangelio no es lo que tú le ofreces a Dios, sino lo que Dios nos ofreció a nosotros. No es de dónde Dios te sacó, sino a dónde Dios te ha traído. No es lo que tú hiciste por ti mismo, sino lo que Cristo hizo por ti. El evangelio no es que el hombre alcanzó a Dios, sino que Dios vino en forma de hombre a nosotros por medio de Jesucristo. Lo que te quiero decir en este día es: no importa de dónde vienes, lo importante es que llegaste. Llegaste a la verdad de Dios. Llegaste a la presencia de Dios. Y hay alguien aquí que dice el día de hoy: ¿sabes qué? Yo estoy aquí, pero me siento como que no pertenezco. Yo estoy aquí, pero me siento todavía excluido. Siento que no encajo con el perfil cristiano. Me siento un poco incómodo. Me siento un poco fuera del lugar. No sé si usted se había dado cuenta, pero sabes que es posible sentirte incómodo en la iglesia. Y esto a mí siempre me asombra, porque se supone que la iglesia debería ser el lugar más cómodo en planeta Tierra. El lugar donde más aceptado, más amado deberías sentirte en la iglesia. Pero tristemente no es así. Muchos estamos en la iglesia y sea por las vistas o la crítica o las expectativas o las opiniones o por conceptos erróneos acerca de Dios o el evangelio o la religión, venimos a la iglesia con una apariencia, pero por dentro nos sentimos fuera de, excluidos, como que no pertenecemos. Pero yo quiero decirte hoy: llegaste. Y cuando vemos la vida de Samuel, Samuel de igual manera llega de una manera inesperada. Samuel vino a ser hijo de una madre que era mujer estéril. Solo esa oración que acabo de declarar es un milagro, porque la madre de Samuel no podía tener hijos. Pero Dios le concede esta petición y le da un milagro, y ella da a luz a su primer hijo y lo llama Samuel. Pero la historia del desafío y de los obstáculos que Samuel tuvo que superar y vencer para llegar hasta la misma presencia de Dios no comienza con él mismo, comienza con su madre llamada Ana. La Biblia nos dice que Ana estaba casada con un hombre llamado Elcana, y él tenía dos mujeres, Ana y Penina. Y la Biblia dice que Penina le había dado muchos hijos, pero Ana no podía dar a luz. Y cada año Elcana viajaba hasta Silo, hasta esta ciudad donde estaba el tabernáculo, para presentar sacrificios de agradecimiento y entrar a la presencia de Dios. Esto era costumbre entre los israelitas. Pero dice la Biblia que cuando llegaban cada año a hacer estos sacrificios, Elcana le daba a Penina y a sus hijos la porción para dar sus sacrificios, pero a Ana le daba una porción especial, porque él la amaba. Pero aunque Elcana desbordaba amor sobre esta mujer, ella tenía una agonía.
Ella tenía un dolor recóndito, profundo, arraigado en su alma. Ella estaba viviendo continuamente este sufrimiento, que cada día al ver a Penina miraba su alegría, su gozo como madre, su deleite de sentirse que había dejado un legado, que había sido de bendición, que había sumado a su familia, pero ella se sentía excluida. Y la Biblia dice que no solamente era el dolor interno de la comparación, no solamente era el dolor interno de sentirse menos de, era también un dolor sumado de que Penina venía y la irritaba y la agobiaba y se burlaba de ella. Y dice la escritura que en un año que llegan hasta Silo y están allí, dice la Biblia que Ana se postra en la presencia de Dios y comienza a llorar y está agonizando y mueve su boca, pero palabras no salen de ella. Y cuando la ve el sumo sacerdote Elí, se confunde y dice: esta mujer está ebria. Y viene y le dice: mujer, digiere tu vino, no vengas borracha a la casa de Dios, ¿qué estás haciendo? Y Ana le dice: no, hombre de Dios, no es que yo esté ebria, es que tengo una agonía. Es que tengo un dolor profundo. Es que quisiera tener un hijo, pero Dios no me lo ha concedido. Entonces ella ora y desborda su alma, y el sacerdote le dice: ve en paz a tu casa, yo oraré que Dios honre tu fe, que Dios cumpla esa promesa. Y cuando Ana llega a casa, dice la Biblia que se acuesta con su marido y se embaraza, y Dios le cumple la promesa y da a luz a su hijo Samuel. Y después de estarlo cuidando en esos primeros años de su vida y darle pecho, llega el momento que quizá a los 3, 4, 5 años traiga a Samuel de vuelta a la casa de Dios y se lo entrega a Elí. Y te puedes imaginar conmigo, esta mujer ha sufrido por esta promesa, y cuando Dios le cumple lo que ella deseaba, tiene que venir y entregárselo al Señor. No le está entregando a un adolescente, no le está entregando a un hombre, le está entregando a un niño, a su bebé, a su hijo amado. Y cuando lo trae a la presencia de Dios, Elí comienza a formar a Samuel. Y aquí comienza la historia inesperada de cómo Samuel termina en la casa de Dios. Samuel no era parte del sacerdocio. Samuel no nació en la familia correcta. Samuel técnicamente no pertenecía ahí, pero Samuel había llegado. ¿Hay algún Samuel el día de hoy que dice: yo no nací en la familia correcta, yo quizá vine de una familia disfuncional, en mi trasfondo tengo cosas de las cuales estoy avergonzado, pero yo como Samuel he llegado hasta la casa de Dios, he llegado hasta la misma presencia de Dios? Y cuando voy trazando mi historia, puedo ver la mano soberana de Dios y la providencia de Dios, de cuántas cosas me ha guardado y protegido, y que me ha traído aquí con un propósito. Alguien agradecido con Dios que le diga: gracias Dios que llegué, estoy aquí. Es que hay alguien que estaba triste, desanimado, afanado, te faltan cosas, estás pasando por un desafío, y no te niego que eso sea verdad, pero dale gracias a Dios mínimo hoy por algo, que llegaste, que eres parte de la familia de Dios, que tienes acceso a su presencia. Entonces la Biblia nos va enseñando que Samuel llegó, y mientras él está aquí, comienza a crecer con un genuino interés de conocer la presencia de Dios. Sabemos esto porque en múltiples ocasiones, en los primeros 3 capítulos del primer libro de Samuel, que dice la escritura que Samuel ministraba al Señor en la presencia de Elí. Es decir, que Samuel estaba tratando de aprender cómo entrar a la presencia de Dios. Vemos esto, por ejemplo, en el versículo 1 de 1 de Samuel 3. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, la Biblia nos dice que Samuel ministraba en la presencia del Señor. Pero un detalle aquí destacante no es solamente el interés de este niño, de este joven, de conocer a Dios, sino también el entorno en el cual él estaba determinado a conocer a Dios. Porque hay algunos de nosotros que tenemos un interés de conocer a Dios, un deseo de conocer a Dios, pero cuando estamos en entornos difíciles, pasando por circunstancias difíciles, rodeados de problemas, cuando llueve sobre mojado, cuando las cosas se nos empalman, cuando nos sentimos abrumados, ese deseo, esa determinación se disipan. Pero Samuel es para nosotros un ejemplo de alguien que decía: yo quiero buscar a Dios aunque nadie a mi alrededor le busque. Yo voy a buscar a Dios aún en tierra donde hay escasez
través de palabra. Yo voy a buscar a Dios aun cuando hay poca visión, porque mi determinación no viene de mi entorno. Mi determinación viene de una convicción que Dios me trajo aquí. Y si Dios me trajo aquí, yo de aquí no me muevo hasta escuchar su voz. Samuel nos enseña, no basta llegar, hace falta también una determinación que dice: llegué, pero no me muevo hasta que Dios me hable. Yo creo que necesitamos tomar esa pasión que tenía Samuel, porque no es casualidad que la Biblia nos detalla que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, que había poca visión. Es decir, que la cultura en la cual estaba siendo formado Samuel era una cultura de pecado, una cultura de indiferencia. La Biblia nos enseña que el sumo sacerdote Elí había caído en una apatía. Su visibilidad se estaba perdiendo, pero yo creo que su visibilidad física era en realidad un ejemplo, un paralelo de esa pérdida de visibilidad también interna espiritual. Él estaba descuidando lentamente esa autoridad como hombre de Dios. Y vemos esto reflejado en su hogar. Elí tuvo 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos eran sacerdotes, ambos tenían una labor importante en la casa de Dios. Pero dice la Biblia que se habían totalmente corrompido. Dice la Biblia que se acostaban con las mujeres afuera del tabernáculo, que se comían la carne que era para los sacrificios, que amenazaban a los que venían a presentar sacrificio con sus siervos y les decían: danos la mejor parte a nosotros, danos la carne cruda antes de ser cocida. Y ellos estaban allí violando los preceptos de Dios, blasfemando contra Jehová. Y aquí está siendo formado Samuel. Samuel está acá siendo formado por un mentor espiritual cuya casa es un absoluto desorden, cuyos hijos están totalmente apartados de Dios, saturado de apatía, de conformidad. ¿Y cuántos saben que es fácil tener una pasión por Dios cuando todos en tu entorno comparten esa pasión? Pero es bastante difícil sentir una pasión por Dios cuando todo a tu alrededor es indiferente. Pero aunque Samuel estaba rodeado de pecado, aunque Samuel miraba a los hijos de Elí apáticos y totalmente desconectados de Dios, él tenía un deseo de conocer a Dios, un deseo que lo impulsaba a decir: aunque otros no busquen, yo voy a ministrar en la presencia de Dios. Yo quiero saber si hay alguien aquí que tiene un deseo tan determinado de buscar a Dios, que dice: no voy a esperar que mi cónyuge sea transformado, yo voy a empezar con la transformación. No voy a esperar que papá y mamá busquen a Dios, yo puedo empezar a buscar a Dios. No voy a esperar que el gobierno o alguien afuera venga a arreglar mis circunstancias. Yo tengo una determinación para decir que aunque mi entorno sea saturado de indiferencia y apatía, yo no me muevo de este lugar porque Dios me trajo y quiero conocer su voz. Hay alguien aquí que tiene un deseo de conocer a Dios. Samuel tenía un deseo de conocer a Dios. Y Samuel nos enseña que no son solamente los que vienen a la iglesia o los que están en el tabernáculo. Escúchame, venir es parte de, es el principio. Pero Samuel nos enseña que venir no es suficiente. Hay que buscarle personalmente. Hay que buscarle verdaderamente. Es que hay gente que dice: mira, es que yo he ido a la iglesia y pues no siento nada. Entonces, ¿qué hago cuando no siento nada? Síguelo buscando. ¿Y qué hago cuando leo y no entiendo? Sigue leyendo. Hay una cita que me encanta de los puritanos. Los puritanos decían: ¿cómo aprenderás a orar? Y uno espera una profunda respuesta, ¿verdad?, de 7 pasos para la oración. Y ellos decían: ¿cómo aprendes a orar? Y la respuesta es: orando. ¿Cómo aprendes a conocer a Dios? Intentando. Tu relación con Dios en muchos sentidos es como cualquier otra relación. Si no pasas tiempo con Él, si no hablas con Él, si no abres tu corazón, si no buscas su presencia, ¿cómo pretendes conocerlo? Samuel entendió algo extremadamente importante. La proximidad a espacios santos no significa proximidad a la presencia de Dios. Hay gente que vive su vida en la iglesia, pero están más lejos de Dios que cualquier otra persona. Pero hay gente que está ahorita en una calle y están cerca al corazón de Dios porque su clamor es genuino, porque clamaron como Ana: Dios, yo creo que tú puedes hacer un milagro. Porque ministran como Samuel: Dios, aunque estoy rodeado por una cultura de pecado, aunque en mi hogar todo es disfuncional,
disfuncional, aunque esté en un sinnúmero de situaciones y problemas, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero conocerte. Aquellos que le buscan de corazón y verdaderamente, aquellos que no solo llegan pero que se quedan ahí, aquellos que no solo se encienden pero aquellos que no se apagan, aquellos que permanecen hasta el fin, esos ven la gloria de Dios. Y Samuel no solamente llegó, Samuel se quedó allí. Samuel permaneció allí. Él entendió: si yo quiero conocer a Dios, necesito buscarlo y necesito superar toda la indiferencia que me rodea. Y dice el versículo 3 y 4: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Me encanta este versículo porque quiero que veas cómo la piedad y la búsqueda sincera de un jovencito mueve el corazón de Dios. Dice la Biblia que la lámpara de Dios, es decir, la revelación de Dios, la presencia de Dios, el acceso a la proximidad a Dios, se estaba apagando y apagando, porque Elí, el que se supone que tenía que dirigir las cosas, estaba desconectado. Porque los hijos de Elí, los que se supone que tenían que ser un ejemplo para Samuel, eran todo lo contrario. Pero la lámpara de Jehová no se había apagado, porque había un jovencito que decía: mientras ellos duerman con las mujeres afuera del templo, yo duermo al lado del arca del pacto, yo me quedo pegadito a la presencia de Dios. Dios le está hablando a alguien que le dice: mira, tú esperabas que tu esposo se levantara como un Elí, pero cuando Elí no se levanta, levántate tú y no te muevas de la presencia de Dios. Cuando la gente en la cual tú habías confiado no se levanta, cuando Ofni y Finés te fallan, cuando tus líderes te fallan, cuando tus ídolos te fallan, cuando tus héroes te fallan, tú quédate al lado de la presencia de Dios. No es suficiente llegar, necesitas quedarte ahí. No te muevas hasta escuchar su voz, no te muevas hasta ver la gloria de Dios. Alguien que diga: no me muevo, no me muevo hasta escuchar la voz de Dios. Wow, Samuel estaba determinado. Samuel estaba determinado. Dios lo había traído a este lugar y él decía: no me muevo de aquí, yo voy a buscar a Dios hasta escuchar su voz. ¿Y cómo es que buscas a Dios? Tienes que estar cercano a su presencia. Tienes que estar cercano a su presencia. Oh, hermano, me siento terrible. Pues ¿qué comes? ¿Qué comes, por Dios? Y vas enumerando la lista de lo que comiste en el día, y es obvio porque te sientes como te sientes. A veces es así de sencillo. A veces es así de sencillo. ¿Por qué te sientes tan lejos de Dios? Pues ¿cómo lo buscas? No, pues la verdad no lo busco. Entonces, ¿qué pensabas? Si no buscas, no hallas. Si no tocas, la puerta no se abre. Si no pides, no recibes. Samuel no requería un seminario extremadamente largo, intenso y profundo de la búsqueda de Dios. Él tenía un principio bastante sencillo que tú y yo necesitamos aprender de este niño: yo no me muevo de la presencia de Dios. Él sentía ese deber, esa determinación de conocer a Dios. Cuando yo leo esto como padre, como esposo, yo soy grandemente desafiado, hermano, porque es triste a veces en la iglesia cristiana la apatía que tenemos los hombres, de esperar, de que no nos da ni vergüenza decirle a nuestros hijos cuando piden un consejo o algo: ve y habla con tu mamá, ella es la espiritual. Cuando se supone que nosotros ¿cuántos hombres hay aquí? Valientes, esforzados, piadosos. Mire cómo se le dan calladitos, ¿verdad? Calladitos. O sea, ¿eres o no eres? Decídete. ¿Cuántos hombres esforzados, valientes, piadosos hay aquí? Déjame decirte algo que yo he aprendido en la Biblia. A veces creemos que el ser el líder o la cabeza de tu hogar, como Cristo nos enseñó con su ejemplo, porque la Biblia dice que el marido es cabeza de su esposa, ¿sí o no? ¿Sí o no? A algunos les da miedo porque la esposa dice: sí, pastor, sí soy. ¿Ok? Sí somos, eso dice la Biblia, supuestamente. Somos líderes en nuestro hogar. Pero yo he aprendido en mi matrimonio y al enseñar y tratar de ayudar a otros matrimonios que el ser líder en tu hogar y ser cabeza en tu hogar no significa llegar a casa e imponer tu autoridad e imponer tu liderazgo. Ser líder significa
tú tienes que pedir perdón primero. Significa tú debes estar orando antes que tu esposa. Significa tú debes ayunar más que otros. Significa tú debes ser un ejemplo piadoso para tus hijos. Significa que tú debes enseñarle a tus niñas cómo un hombre debe amar a una mujer, para que tengan un ejemplo digno del cual esperar y aspirar cuando venga el hombre que Dios tiene para ellas. Dios le está hablando a alguien que le dice: no vas a esperar que la gloria de Dios descienda sobre ti. No dejes que la lámpara de Jehová se apague sobre tu casa. Levántate como un hombre de Dios. Dobla rodillas en la presencia de Dios. Quédate durmiendo al lado del arca del pacto y no te muevas hasta que Dios te hable. No esperes que tu esposa se levante. Tú levántate como un hombre de Dios y dirige a tu familia. Alguna hermana que diga amén. Man, we need some godly men. Necesitamos hombres piadosos, barbones con canas. Casi tienes 40 años, te debería dar vergüenza diciéndole a tu esposa: pues ora tú. Te debería dar vergüenza que en tu aniversario te cuesta hasta decir: pues te amo. Pero cuando hablas con tus compañeros de préstamos o de construcción o de deporte o de esto, tecnología, las cosas que te apasionan, tu articulación es de un nivel, Dios mío, te fluyen las palabras, no te basta hablar de camiones y de cosas y de trocas, edición especial y de cómo cortar el césped. Te salen palabras que ni siquiera existen en el idioma español, pero cuando se trata de tu familia, tus hijos, desconoces. Es que no los entiendo, yo los hice pero no los entiendo. Necesitamos hombres que se levanten con la autoridad de Dios, que intercedan por sus hogares, que marquen un ejemplo piadoso, que luchen por su familia, que la lámpara de Jehová no se apague, porque allá hay un Samuel que dice: yo no me muevo hasta que Dios me hable, y yo y los míos vamos a levantarnos aunque todo a nuestro alrededor sea indiferente. Yo lucho por mi casa. Samuel no se iba a mover. Yo me quedo aquí. Y sabes, este es un desafío para nosotros. No solo que Samuel llegó y que se quedó, sino que Samuel permaneció. Yo quiero que tú entiendas algo conmigo. En todo este tiempo, porque en unos versículos nos vamos a dar cuenta, en todo este tiempo Dios nunca le había hablado a este joven. Él no conocía la voz de Dios. La palabra de Dios no se había revelado a él. Mira qué ejemplo nos da este joven. Nosotros no nos paralizamos porque dices: es que Dios ya no me ha hablado. Es que estoy esperando que Dios me hable, que Dios me revele el próximo paso. Pero Samuel decía: no, yo sé cómo se vive la vida piadosa. Yo sé cómo buscar a Dios. Y no me voy a paralizar si Él no me da otra profecía o no me da otra palabra. Yo voy a seguir buscando hasta que Él me hable. Si vengo el domingo y no siento nada, aquí me vas a ver el próximo domingo con las manos en alto hasta que lo sienta. Y no dejaré de buscar y no dejaré de permanecer. Samuel nos desafía en un mundo que valora lo inmediato, que queremos resultados inmediatos, internet veloz, resultados rápidos, inmediata gratificación, inmediato placer. Pero necesitamos aprender el arte de la perseverancia. ¿Cuántos han conocido el arte de la perseverancia? La perseverancia es más que paciencia. La perseverancia, hay otra palabra que se usa en la Biblia, la longanimidad. Y la longanimidad o la perseverancia es la capacidad de soportar a largo plazo. De soportar a largo plazo. De decir: llevo meses sin que me hable, pero he desarrollado perseverancia. He desarrollado longanimidad. No me muevo de la presencia de Dios porque he pasado por temporadas donde Él no me hablaba directamente, pero al final me demostró su fidelidad. Y yo no me muevo de aquí porque confío en Él. Samuel nos enseña una perseverancia que dice: no me voy a mover de aquí, me comprometo a buscar a Dios. Y cuando tú te comprometes a buscar a Dios, Dios se compromete a revelarse a tu vida. ¿Sabes algo, hermano, amigo que estás aquí? Nada en esta vida sucede sin compromiso. Sin compromiso las metas no se cumplen. Sin compromiso los objetivos no se logran. Sin compromiso la visión no viene a realizarse. Nada sucede sin compromiso. Y si tú no te comprometes a la búsqueda de la presencia de Dios, si tú no te comprometes a conocerle verdaderamente, jamás vas a experimentar su presencia. Mira cómo lo dijo el salmista David en el Salmo 40, verso 1 al 3. Dice: pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo esperó a Jehová?
Mira, antes de continuar, esto es intrigante para mí porque se supone que basta que David no tenga que calificar el verbo, no tiene que decir pacientemente esperé, solamente puede decir esperé, porque el esperar implica paciencia, ¿sí o no? Cuando esperas, por implicación, estás siendo paciente. Pero David vio la necesidad de calificar el verbo diciendo pacientemente esperé. Porque Dios sabe que los creyentes esperamos, pero impacientemente. Dios, me diste una palabra en el servicio de las 10:30 y pues, o de las 11:15, pero son las 2 de la tarde y no he visto nada, Dios mío. ¿Verdad, Dios? Haz las cosas ya, quiero ver ya resultados, ya cambio en mi matrimonio, ya cambio en mi familia, ya cambio en mí inmediato. Pero la Biblia dice, David nos enseña a esperar pacientemente a Jehová. Es un proceso. Es un proceso, o sea, dice el Salmo 41:3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, David nos enseña cuando esperas pacientemente a Jehová, si vas a pasar por pruebas, si vas a ser procesado, pero no te vas a quedar en el pozo para siempre, no te vas a quedar abajo en el lodo para siempre. Jehová te va a levantar. ¿Qué significa esto? El que está esperando, que dice, siento que nunca voy a superar esta depresión, siento que nunca voy a superar esta lucha, siento que nunca voy a superar este desafío. El que espera pacientemente en Jehová, Dios lo honra, Dios le responde, Dios lo bendice, Dios lo hace libre. Pero necesitamos aprender a esperar pacientemente. Necesitamos aprender a no solo emocionarnos porque llegamos, sino también a perdurar, a quedarnos ahí. No es algo de un día para otro. Quédate en la presencia de Dios. Y cuando te quedas en la presencia de Dios, es ahí que Dios te comienza a hablar. Y esto es justo lo que sucede con Samuel. Mientras Ofni y Finés están afuera pecando, mientras Elí está perdiendo tanto visibilidad física como espiritual, Samuel estaba en la presencia de Dios. Y en esa capacidad de perdurar y esperar a Jehová, Dios le dice: Samuel, no es suficiente que llegaste y no es suficiente que te has quedado aquí. Ahora es el tiempo de hacerlo personal. Ahora es el tiempo de conocerme personalmente. Mira, Samuel conocía las entradas y las salidas del tabernáculo. Él conocía las prácticas religiosas, los preceptos y la ley de Dios. Él conocía el sistema sacrificial, pero mira, no conocía a Dios. No era que Samuel tenía una búsqueda superficial, porque como ya hemos destacado, su búsqueda era genuina, pero su relación con Dios hasta cierto sentido era impersonal, porque Dios no se había revelado a él. ¿Y cuántos de nosotros conocemos las entradas y las salidas de la religión? ¿Sabes cuándo decir amén? ¿Cuándo decir gloria a Dios? Sabemos cómo aparentar lo que necesitamos aparentar, pero no conoces a Dios hasta que Dios te habla personalmente. No conoces a Dios hasta que dejas ser el Dios de Ana y el Dios de Elí y comienza a ser el Dios de Samuel. La Biblia dice en el versículo 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esto es tan sencillo que a la vez es tan hermoso y profundo, porque a veces es más sencillo de lo que esperamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Y es tan sencillo como acercándote. Samuel llegó, Samuel se quedó allí. Y una vez que tú haces tu parte, una vez que tú te acercas y tú buscas, Dios hace su parte y Dios comenzó a hablarle y a hacerlo personal.
Dios comenzó a revelarse a su vida al ver su corazón genuino de conocer a Dios. O sea que tú y yo tenemos que luchar este desafío que tenemos como cristianos de no solamente practicar una religión, sino de experimentar un verdadero encuentro con Dios. De no solamente venir, pero de ser. De no solamente estar aquí, pero de realmente conectar con Dios, de hallar el significado y la sustancia con aquella búsqueda de quién Dios es. Y no es casualidad que Dios se revela a Samuel y no a los demás, porque en el capítulo 2, no tenemos tiempo para leerlo, pero en el capítulo 2 hay un inmediato contraste en el texto entre los hijos de Elí y entre Samuel. Porque dice la Biblia que los hijos de Elí hacían estos pecados que les dije hace un momento, estaban pecando, estaban totalmente desconectados. Y después de explicar estos pecados que cometían los hijos de Elí, inmediatamente dice el próximo verso en el capítulo 2, pero Samuel ministraba en la presencia de Dios. O sea que Samuel, totalmente contrastándolo a ellos, tenía una búsqueda genuina. Él realmente quería conocer a Dios, quería algo personal, quería tener un encuentro con Dios. Y cuando Dios ve esta sinceridad, Dios comienza a revelarse a él. No conoces a Dios simplemente al venir, conoces a Dios al abrirte y buscar su presencia verdaderamente. Y la manera en la cual Dios se revela a Samuel es bastante impactante. Mientras Samuel está durmiendo, Dios le habla en primera instancia y le dice: Samuel, Samuel. Y Samuel dice: heme aquí. Y se va con Elí y le dice: Elí, aquí estoy, ¿qué necesitas de mí? Y Elí le dice: no, yo no te llamé, vete a acostar, estamos durmiendo. Samuel, ¿de qué estás hablando? Vete a dormir. Y Samuel dice: bueno, me lo imaginé. Y va y se acuesta de nuevo. Y Dios le habla una segunda vez: Samuel, Samuel. Y él corre a Elí y le dice: Elí, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas de mí? Aquí estoy. Y Elí nuevamente le dice: Samuel, yo no te estoy llamando, vete a acostar. Y quiero que veas algo aquí interesante. A veces pensamos que cuando Dios nos va a hablar, estás buscando a Dios y buscas una respuesta, una dirección, que Él aclare algo en tu vida, y queremos que Dios diga: Samuel, Samuel, soy Dios. Y que en tu recámara de repente se apaga la televisión, se abren las ventanas, el viento empieza a soplar. Y Dios te dice: yo estaré contigo en tu matrimonio, en tu familia. Y no es así. Dios le habló a Samuel de una manera tan ordinaria, tan común, que él confundió la voz de Dios con Elí. ¿Qué te quiero decir con eso? Dios te ha estado hablando. Dios ya te ha estado hablando por mucho tiempo. Y tú piensas que es Elí, pero no es Elí, es Jehová. Tú no necesitas que el predicador te lo diga. Dios ya te viene diciendo los cambios que tienes que hacer. Porque cuando tú buscas a Dios, cuando tú llegas, y no solo llegas, pero llegas y te quedas allí. Y cuando dices con una garra y una determinación: yo no me muevo hasta que Dios me hable. Dios nos habla a veces de maneras tan sencillas e inesperadas que ni siquiera percibimos que es Él. Samuel pensaba que era Elí, pero ahora Dios le dice: Samuel, es tiempo de hacerlo personal. Me has estado buscando por tanto tiempo. Te has sentido excluido por tanto tiempo. Probablemente te sumergías en inseguridades diciendo: pues yo no soy del linaje del sacerdocio, yo no nací en la casa de Jehová, yo vengo de una tierra lejana, yo vengo de un hogar disfuncional. Mi padre se llama Elcana, mi madre era una mujer estéril, mi madre ha sido una mujer de tormento y de agonía y de dolor toda su vida. Y cuando Dios me permitió nacer, ni siquiera la pude disfrutar. Mi madre ni siquiera es la única mujer de mi padre. Tengo muchos hermanos, vengo de una familia rota. Yo no pertenezco en el tabernáculo. Dios le debería hablar a los profetas, Dios le debería hablar a los de traje. Pero allí, Samuel, en tu vida cotidiana, allí, Samuel, en tu lunes, tu martes, tu jueves, Dios sabe, allí al lado de lo común y corriente,
porque llegaste y te quedaste, porque llegaste y te aferraste, porque dijiste no me muevo, aunque afuera hay pecado, aunque a las puertas de la casa de Dios hay pecado, aunque mi líder me ha fallado, aunque no tengo mentores dignos de imitar ni de seguir. Yo siendo un joven no me muevo de aquí hasta que Dios me hable. Por eso, Samuel, no porque de dónde vienes, sino por tu búsqueda, no por lo que tienes, sino por tu hambre. Yo te llamaré en la madrugada con una voz tan tranquila y sutil. Voy a susurrar en tu oído: Samuel, Samuel. Yo soy el Dios de Ana, tu madre. Yo soy el Dios de Elí, tu líder fallado. Yo soy el Todopoderoso y hoy he llegado para hacerlo personal contigo. Yo soy el Dios del cual has leído y estudiado. Yo soy el Dios que has buscado en tu angustia, diciendo: Dios, si eres real, sácame de esto. Si realmente vives, haz que luz venga a irradiar sobre mí de nuevo. Cuando tú te quedas y buscas a Dios, Dios lo hace personal. Dios le habla: Samuel, y Elí lo entiende. Hijo, este es Jehová, este es Dios el que te está hablando. Vete y acuéstate, y la próxima vez que te llame, tú dile: habla, tu siervo oye. ¿Te puedes imaginar a Samuel toda su vida en formación esperando este momento? ¿Tú crees que Samuel estaba durmiendo? Samuel estaba como nuestros niños en Nochebuena antes de Navidad. Hay jóvenes que quieren, ¿verdad?, dinero, carrera, logros. Samuel quería la voz de Dios, y él estaba ahí esperando, durmiendo, y escucha una vez más: Samuel, Samuel. No tembló la tierra, no se abrieron los cielos. Fue una voz común y una voz sencilla. Y Samuel sabe: este es Jehová. Habla, porque tu siervo oye. ¿Qué te quiero decir con esto? Escúchame: la voz de Dios se aprende a escuchar. Persiste, persiste. Llegaste a este servicio, llevas meses orando y crees que Dios no te ha estado hablando. Persiste, vas a aprender a discernir su voz, vas a aprender a escuchar su voz, vas a poder diferenciar y decir: ese fue Elí, pero este es Jehová. Porque cuando Dios te habla de acuerdo a su verdad y su palabra. Cuando Dios te habla, es algo que resuena en tu interior. Cuando Dios te habla, no es una voz que vas a confundir. Y cuando Dios te habla, no te deja en paz hasta que reconoces que Él te está hablando. Déjame decirte algo: la voz de Dios no es como la voz de tu padre fluctuante. La voz de Dios no es como la voz de tu cónyuge que te ha fallado. La voz de Dios es única. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Cuando Dios habla, los cielos resplandecen. Cuando Dios habla, el sol se detiene. Milagros suceden. Todo es posible. Cuando Dios habla, la voz de Dios es única. Y Samuel aprende a discernir, a escuchar la voz de Dios. Pero te quiero dejar con esto: cuando tú llegas, cuando tú te quedas ahí, cuando tú lo haces personal con Dios, Dios no te va a decir lo que quieres escuchar, pero Dios sí te va a decir lo que necesitas escuchar. Dios le habla a Samuel en el verso 10 y dice: y vino Jehová y se paró, que es como decir, la misma presencia de Dios descendió sobre él. Ya no solo fue la voz, Dios se paró allí, no físicamente, pero su presencia estaba allí. Y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. La primera vez que Samuel escucha la voz de Dios que ha esperado toda su vida escuchar, Dios no le dice lo que quería escuchar o lo que esperaba escuchar, pero Dios le dice lo que necesitaba escuchar. Samuel quizá esperaba que Dios le iba a decir: soy tu Dios, ¿verdad? Y te voy a levantar entre las naciones. No, la primera palabra que Dios le da a Samuel es una palabra de juicio para su mentor espiritual. Dios no te va a decir lo que quieres escuchar,
Pero cuando lo haces personal con Él, te va a decir lo que necesitas escuchar. Porque es la verdad la que te va a hacer libre. Es la verdad la que te va a cambiar. Dios te va a responder: hijo, tienes que cortar con ciertas cosas, tienes que cambiar ciertas cosas. Porque hacerlo personal con Dios significa ser santo como Él es santo. Hacerlo personal con Dios significa ser transformado conforme a su verdad. Yo creo que cuando Samuel escuchó esta palabra, por pesada que era, y vemos después que cuando Elí lo viene a interrogar: ¿y qué te dijo Jehová? Samuel no le quería decir con temor, pero al final le termina diciendo: pero Samuel aprendió algo. Este Dios santo en el cual yo había creído, del cual quizá momentáneamente dudé por ver el pecado de los hijos de Elí y de Elí, se ha revelado a mí para decirme: sigo siendo el Dios santo que purifica, que transforma, que renueva. Y mi juicio viene a la casa de Elí, pero yo voy a purificar mi casa de nuevo y te voy a utilizar a ti, Samuel. Al inesperado, al que no era sacerdote pero será, al que no era juez pero lo he levantado, te voy a utilizar a ti. Dios nos va a decir algo que resuena en nuestro interior. Cuando Dios te habla, no es algo que tú dices: esto no tiene nada que ver conmigo. Es algo que Dios ya te viene hablando. Es algo que Dios ya viene preparando. La palabra que Dios le reveló a Samuel no fue fácil de digerir ni de compartir, pero era la palabra que él, que Elí y que la nación de Israel necesitaba. Cuando te acerques a Dios, prepárate para escuchar no lo que quieres, pero lo que necesitas. Pero si tú obedeces a la palabra de Dios, vas a recibir la libertad, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la mano de Dios sobre tu familia. ¿Cuántos están listos para hacerlo personal con Dios? Ponte de pie conmigo en esta tarde.